Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. Luis García y Abigail Peña aquí en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Buenas tardes, doctor Luis García. Muy buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Cómo va la vida? Bueno, si la sinceridad no está en lo que usted dice, en lo que usted expresa, sino en lo que usted hace, entonces yo digo que la vida mía, y no sé la suya, pues es un ir y venir, es de alta y de baja. Pero también hay un espacio para que... Del equilibrio. Exacto. El momento se equilibra. Sí, la vida en realidad se parece en ese aspecto un poco a la física, que pendular. Sube y necesariamente baja. Y yo creo que ese fenómeno tiene que ser incorporado a la cotidianidad humana. Todo el mundo ver, entender que se expone, que está expuesto a esa forma pendular de la vida. Pero muchísima gente se equivoca de medio a medio pensando que si subieron, porque vienen de abajo, se van a quedar allá arriba. Tremendo error. Si eso también usted lo lleva al poder, puede ser que se caiga de muy alto. Y entonces, comenzando por ahí, yo creo que hay muchísimas personas aquí, sobre todo en el ámbito político, que se equivocan. Solamente en el ámbito de la política. No. Lo digo porque la política es parte como de la cotidianidad nacional. Aquí hablar de política es como hablar de deportes. Aquí la gente cree, el dominicano en sentido general entiende que sabe todo de deportes. Y máxime si se trata de... Atención, Hugo López Morrover, que el señor Luis García, que dice que todo el mundo entiende, usted le quiso dar cátedra hoy a Hugo López Morrover en Cuentas Claras. ¿Y en qué sentido? No, porque usted sabiendo que es un segmento que lo hace específicamente, exclusivamente Hugo López Morrover, usted se adentra y quiere sorprenderlo a él. No es que trato de sorprenderlo. Porque ahí a mí me encanta. Usted quiso analizar el bolazo que lanzó Framber Valdez y cuestionarlo. Framber Valdez es un pelotero que yo admiro. ¿Sabe por qué? Porque ha llegado lejos en el béisbol de la Grandes Ligas con un contrato de apenas $10,000. Es de los contratos más bajos que se han registrado, con tantos resultados positivos para la franquicia en la cual él está como lanzador. ¿Y usted sabía que a veces la gente, uno de los graves problemas de la gente es que no sabe entender el avance, la movilidad social? O sea, hay gente que no sabe aclimatarse a los logros. Sí, no lo entienden. En otras palabras, se lo puedo decir en el español dominicano, se vuelven locos cuando gozan. Y dicen lo que saben. No quiero meterme en el mundo de Skinner, ese gran psicoanalista norteamericano que creó una escuela de pensamiento en ese sentido, pero hay gente que al no saber administrar, comienzan a tener problemas para comprender la realidad. Yo creo que Framber Valdez, no sé si eso suele ocurrir con los grandes atletas que amasan fortuna, que llegan, pero
necesitan, yo les recomendaría, si fuera asesor, no a Framble, a cualquier atleta o a cualquier persona que haya dado ese salto, tener un... Yo no me gustan mucho los psicólogos, yo prefiero los psiquiatras, para que lo miren. Framble fue suspendido. No le gusta a usted los psicólogos, sino los psiquiatras. Sí. Pues son campos, parecería que tratarían el mismo tema, pero se bifurcan los caminos del psicólogo sí, y del de alguna psiquiatra. manera, pero el psicólogo que trata la conducta humana, muchas veces el daño es de origen funcional, fisiológico, es decir, que algo está desencadenando ese comportamiento de esa gente. Y si el psicólogo no es capaz de entender eso, no va a poder guiar por buen camino. Entonces... Dicen que el psicólogo recomienda al psiquiatra porque la diferencia entre ellos, fundamental, es que mientras el psiquiatra medica, el psicólogo no lo puede hacer. No puede prescribir. Y la gente aquí, cuando le hablan de la posibilidad de ir a un psiquiatra, se vuelve loco, cree, y hasta mucha gente hasta se molesta cuando le dicen eso. No, usted sabe que nosotros, esta sociedad dominicana está pasando por un problema serio de salud mental. Pero aquí gran parte de la sociedad está enferma. Pero usted ve cómo usted va hilvanando las ideas y va estaciándose, exponiendo. Usted hablaba que lo que sube, baja. Sí. Y de que, así. Y llega incluso a un punto de equilibrio. Bueno, pero usted sabe que esta sociedad dominicana está tan mal, que si usted agarra de arriba hacia abajo, en una sociedad donde todavía la iglesia y la estructura militar son las dos organizaciones de donde hay un mando real, donde usted de arriba se aplica y abajo tiene que obedecer. Entonces en República Dominicana andamos demasiado mal, porque desde arriba hasta abajo a veces hay unos mensajes que no se entienden y eso incide en el comportamiento de la misma sociedad. Eso es cierto. Porque si quienes dirigen la sociedad arriba tienen problemas, los mandos medios de esa sociedad van a arrastrar las debilidades de los que están arriba. ¿Y qué le dejan entonces a los de abajo? Mire, o cuando el de abajo quiere imponerle al que está en ese estado medio, y el que está en el estado medio quiere imponerle al que está arriba, en la cúspide. Mire, desde el 476, en una organización, cuando cae el imperio yo lo hago así, romano de Occidente. Yo lo hago así, no con la capacidad intelectual con que usted se pande. No, hombre, no. Porque a mí no me gusta filosofar. Pero lo está haciendo. Porque alguna gente, alguna gente buscan un aparatico y comienzan entonces nosotros a citar que fulanito, que fue que yo que... La hora de Abigail, nosotros no utilizamos Wikipedia, nosotros no consultamos nada. Pero le decía que a partir del año 476 después de Cristo, cuando cae el imperio romano de Occidente, entonces, y la iglesia católica que le sirvió en el ámbito de organización a Constantino, porque recurrió a esos remanentes, ¿no? Porque estos son gente que están organizados. Pero desde entonces la iglesia católica, apostólica y romana ha tenido esa verticalidad en sus enseñanzas, en su doctrina, vamos a decirlo así, en su doctrina. Por eso, un cura que esté en África, en idioma sawili,
que es uno de los más hablados en todo el África, lee la misa. Pero si usted va a la St. Patrick Church, la San Patricio de Nueva York, en inglés usted va a escuchar al cura leyendo la misa. Pero si usted viene aquí a la Catedral Santa María la Menor de Santo Domingo, al cura que está allí, usted lo va a escuchar leyendo la música, la misa. ¿Usted cree que ellos no se saben el texto y la cosa, lo que está ahí? Eso es cura. Claro que se lo saben. Lo que pasa es, ¿para qué? Para recordarle que lo que tienen que decir está escrito, que ese mando no se puede perder. Igual, si usted lo lleva al mundo militar, se va a dar cuenta que cómo enseñan la marcha, a marchar a los soldados, con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con alguien que le está diciendo eso. ¿Usted cree que eso no le puede decir, mire, se marcha de esta manera sin esa voz? Claro que se puede hacer, pero no, esa voz está ahí para que se acostumbren a la voz del mando. Ese mando. Por eso se dice que la organización más formal que hay es esa estructura que tiene la iglesia y la que los tiene ejércitos. Por eso se han mantenido unificados. Eso no sucede con los partidos en ninguna parte. A veces dura más tiempo, como en el caso de América Latina, duró el PRI mexicano, que duró más de 70 años en el poder. Pero igual con el del partido de Víctor Haya de la Torre. Pero el peronismo, ahí también en Argentina, pero el de Perú, el de Víctor Haya de la Torre, dura mucho tiempo, pero terminan. ¿Cuál es el daño? ¿Por qué salen del poder? Cuando se dividen, cuando se pierde esa cohesión. Y entonces, en esa pérdida de cohesión hay gente que pierde la perspectiva dirigente. O porque la fama lo invade, o porque el dinero lo corrompe y se creen superior a los otros. Y diría un campesino de Piña Vieja, allá en Fantino, en Sánchez Ramírez, el poder lo nubiló. Sí, cierto. Y entonces esa gente, a eso yo creo que los César Mella, los Secundino Palacio, ellos deberían ir a visitar a esa gente. Pero ahí está el hijo de Bosco Guerrero. Ah, sí, que de hecho le está recomendando, y me parece que es una recomendación excelente a este Redondo Llenas, que acaba de salir luego de cumplir 30 años de encarcelamiento por el niño Llenas, un asesinato. Usted trabajaba en el Listín Diario y yo en Última Hora para ese momento. Para ese momento que conmocionó a la sociedad dominicana, y yo creo que para él rehacer su vida, no puede hacerlo, y yo no me meto en ese mundo de los psiquiatras, pero creo que no estaría mal que él, como hizo el otro jovencito, no tan jovencito tampoco, porque duró 20 años, su cómplice, Molinés Rodríguez, se fue del país. Y yo creo que joven aún, porque salió de la cárcel teniendo 49 años, yo creo que puede rehacer su vida, pero con la presión que se monta aquí en esta sociedad, mire, yo no creo que aquí pueda rehacer plenamente su vida. Si el doctor Guerrero Heredia hace esa sugerencia a ese criminal, porque hay gente que se mofan de la sociedad aún 30 años después. Él dice que él... Pero es probable que él esté hablando con sinceridad. ¿Y qué sinceridad puede hablar si la vida no retoña, la vida no se recupera? Sí. Él le quitó la vida yo no trato de entregarle a un inocente. Entonces, sí, eso es imperdonable. ¿Cómo va a ir a resarcir? Que utilizó la palabra resarcir, a la sociedad. Es imposible. Pero hay que darle el derecho a la gente. ¿A quién? De reivindicarse. Pero todavía las autoridades dominicanas, este Estado dominicano, putrefacto, debe dar una explicación por qué a la familia diplomática que estaba aquí de Argentina
no se le procesó en República Dominicana, bueno, pero eso y se le sacó, tiene que se le permitió la huida. Reclamárselo a ese líder que usted amó siempre, que fue Joaquín Balaguer. Yo no amé ni amaré nunca a Joaquín Balaguer. Yo nunca fui de ahí. Y recuerdo muy bien los jóvenes que se perdieron durante 12 años. Ahora que yo, como reportero, como redactor, como periodista, cubriera las actividades del presidente Balaguer en los 12 años o después de los 12 años fatídicos para el pueblo dominicano, es otra cosa. Que él tratara de cambiar lo que era la visión que se tenía de su forma de gobernar, de su ejercicio gubernativo y de lo que se permitía en sus gestiones como presidente de la República, del 86 adelante, otra cosa, pero yo... Pero nunca se determinó con exactitud. A los Palma Mencía. Si estuvieron involucrados. ¿Cómo que no? Eran ritos satánicos, eran pedófilos, eso se dijo. Lo que pasa es que aquí la autoridad... Hay que probar siempre la autoridad no hurgó y lo que le permitió fue la salida por el patio trasero de esa gente. Pero usted habla con una seguridad. Pero usted estaba en los medios de comunicación, yo estaba en los medios de comunicación, y usted conoció, como yo conocí, al padre de ese niño, Llena Ibar, posteriormente, en que se convirtió en un hombre que era un portento de jefe de familia y de buenas a primeras. El solo recuerdo de la imagen de su hijo y en qué convirtieron a ese niño, pues lo destruyó a esa familia. Entonces, puede venir alguien a decirme que va a resarcir a la sociedad dominicana de ese daño. Le decía que no es que yo trato de ser... no, porque usted como académico, que usted busca unas figuras porque no estoy idiomáticas, no sé si realmente él tiene... Hace un uso figurado del lenguaje. Y yo como campesino que soy, de un campito ahí en Peñavieja. Hoy usted está utilizando más que nunca las figuras retóricas del lenguaje para no sé si ganarse, no tiene sentido, porque usted está todos los días aquí, ganarse la audiencia cada día más de la que tiene, pero... Yo me conformo con que usted me escuche y me vea, y los técnicos que están ahí. Es un ejercicio que yo hago de sinceridad. Y usted habla de que para ser sincero no es lo que se dice, es lo que se hace. No, sino lo que usted muestre en los actos. Retomándole la palabra a usted. Sí, no, usted se refiere a la columna que diariamente yo publico una reflexión en el periódico Contacto Social, entonces parece que usted tuvo la oportunidad hoy de verla, y entonces, o suele verla, leerla, y es así porque hay gente que vive pregonando cosas y diciendo yo soy el Mesías, más con sus actos se desmienten en sí mismos. Yo lo llevo y lo traigo a usted porque yo sé que esa reflexión suya de hoy tiene mucho que ver con la polémica que hay en República Dominicana, de si yo fui que autoricé, que no fui yo, que fue Leonel, que fue Danilo, que yo lo que le estoy poniendo los puntos sobre la IE a ese episodio de la exploración en Los Romeros, en San Juan. Entonces, alguien dijo y yo ejecuto. Mire, usted se refiere al planteamiento que hizo en su discurso, inesperado, improvisado y aparentemente falto de reflexión del presidente Luis Abinader, donde informó que dejaba sin efecto cualquier cuestión vinculada a la iniciativa de exploración de parte de la empresa Gold Quest canadiense en la cordillera central. Que hoy la gestión de esa empresa y de otra canadiense dedicada a la minería extractiva se fueron a pique en la bolsa. El que tenía 100 pesos. No se fueron a el que tenía 100 pesos hoy tiene 33 pesos. 33 pesos. Sí. Eso, entonces usted tiene que ser cuidadoso
No sé, porque tampoco la empresa lo ha explicado, ni el gobierno tampoco, si contractualmente había alguna responsabilidad Del de Estado. parte del Estado de la República Dominicana con relación a eso. Casi siempre aparecen algunas medidas que los actores pueden, o determinados actores, un contrato, pueden reivindicar derechos a través del arbitraje internacional. Yo ahí no lo sé. Ni tonto ni perezoso, un campesinito como Abigail Peña, escuchando ese planteamiento suyo, yo oía mucho que por la plata baila el mono. Y aquí se montaron en orden de comunicación una campaña favorable a eso. Pero lo veo a usted como usted trae ahora, así, de si algo responsabilizaba al gobierno, al Estado Dominicano, con una penalidad, si eso se paralizaba. ¿Lo veo a usted? Por Entonces, eso, yo me estoy preguntando si eso existe que normalmente... A usted no lo declararon persona no grata en San Juan de la Maguana, como hay mucha gente por ahí, que yo no sé qué tipo de felicidad aspiran, porque ya han conseguido demasiado dinero metiéndose en una serie de campañas para embromar al país y a determinados estamentos de la sociedad dominicana, pero que ahora tendrán que devolver, yo creo, lo que recibieron. ¿Usted cree que recibieron? ¿Qué? Si recibieron. Oye, aquí hay gente que se va a levantar a las 5 de la mañana y va a estar en medio de comunicación hablando de que por amor. Pero nosotros venimos, usted viene todas las tardes aquí. Bueno, yo estoy todas las mañanas en Cuentas Claras, en La Nota y Coral. Es que usted hace un ejercicio y yo hago un ejercicio más o menos desapasionado de don dinero. Y por eso vivimos como vivimos. Pero usted no vive mandando a hacer carro a Alemania con especificaciones de lo que debe traer ese vehículo, no traer. Bueno, pero o a Estados Unidos, o usted no se manda a comprar una villa en uno de esos proyectos turísticos que hay en República Dominicana. No, usted no manda a sus hijos a estudiar a Europa o a Estados Unidos que si por cuenta del Estado Dominicano. Normal, pero porque yo digo, aquí que uno ve a gente que están llenos de dinero. No, pero que la reflexión suya hoy es que una cosa es lo que usted dice y otra son sus hechos. Lo que practica, sus hechos. Entonces, mire cómo usted se me quiere escapar a mí. No. Y yo lo trato. Porque déjeme decirle. Le trato de cerrar el círculo, yo trato de cerrarlo a usted en su reflexión. Me está encerronando, pero no, yo igual. Yo le respondo con todo cariño y con toda honestidad. Mire, yo no sé, reflexionando, ¿por qué que hay gente que han conseguido dinero? No me importa cómo lo hayan conseguido, a cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero llega un punto en que usted, esa plata que tiene, no hay forma que lo que le queda de vida, usted la pueda gastar. No hay forma, por mucho que gaste por esto y por lo otro. Pero aún así, sigue hasta empeñando su conducta para defender cuestiones, ideas, causas en nombre del dinero. Yo le creo lo que usted ha dicho, que es en una búsqueda incesante de dinero. Entonces digo, ¿para qué? Si al final la vida es finita y muy finita, se le acaba tan rápidamente, aunque usted tenga todo el dinero del mundo, como se reportaba ayer, la muerte de Ted Turner, ese fundador de CNN, el que le dio el carácter de 24 horas a los noticiarios, que invirtió en Atlanta en muchísimas actividades y al final vivió bastante, 88 años, pero terminó con una de esas enfermedades tan raras, tan complicadas, que ni era Parkinson ni era Alzheimer, es como un híbrido entre eso, pero sin memoria. Entonces uno tiene que
es hacer cosas que sean útiles. Pero a veces mejor terminar los días sobre la faz de la tierra sin memoria, porque si usted termina su día sobre la faz de la tierra con memoria y usted lo que ha hecho, lo que ha hecho de su vida, maldad, disfrazándola de cosas positivas para la sociedad. Dejar el comentario ahí, porque parecería entonces, si lo dejamos ahí, que yo estoy justificando la decisión que tomó el presidente de la República, y todo lo contrario. Yo sé que usted viene de la vigía y que usted viene del campo agrícola, de donde los hombres y las mujeres se levantaban a las 5 o a las 4 de la mañana para buscar en la tierra el sustento de lo suyo y ver si le quedaba algo para enviarlo a usted posteriormente a estudiar a la capital. Entonces usted no puede favorecer que nuestros recursos naturales se disipen así y que la vida desaparezca con la extinción. Por raíz no, pero quiero irme un poquito más profundo, y es que ya hoy en día los políticos tienen que entender, y va directamente al presidente de la República, de que el Ejecutivo ya hoy no es ese gran leviatán, que el poder circula, y que mira, ese pueblo de San Juan le dobló el pulso al presidente de la República, al partido que gobierna, a los comunicadores, los que defendían eso, incluyendo, si es que los hay, usted dice que sí, gente que estuvo pagada. Ahí nadie salió a defender eso. Olímpicamente no. Olímpicamente. Ahora, sí, olímpicamente, pensando en el país, fue lo que rechazaron eso, como la Iglesia Católica, el 99.9% de la sociedad de San Juan de la Maguana y todo aquel o aquella que le duele a la República Dominicana. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, porque aquí, sobre todo este gobierno, se ufana mucho de la inversión extranjera directa, y de hecho la necesitamos, pero esto llama a cuestionamiento. Si un presidente de la República, prima facie, deja sin efecto algún contrato que tenga con una empresa, entonces la inversión extranjera se puede correr. No, vamos a dejar ahí sobre la mesa, como diría un teórico. Esto, ¿se afecta la inversión extranjera y la inversión dominicana? ¿O esa decisión presidencial muestra la fragilidad del clima jurídico existente en República Dominicana? Pero lo vamos a tratar esto después de una breve pausa aquí en Teleimpacto. Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya el emocional. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García, en una reflexión con un humilde campesino, nacido en Piñavieja, en una provincia llamada Juan Sánchez Ramírez, que dicen que tierra del oro o de la Guinea, donde canta la Guinea. Pero yo creo que es un pueblo de hombres y mujeres que se levantaban a las 5 de la mañana y salían a las calles a buscar el sustento de los suyos, donde muchos jóvenes se dedicaban a estudiar, se interesaban por la lectura, por ir a los clubes culturales y deportivos. Ahora ya uno lo que ve es que usted está en un sitio y hay 20 gente en torno a 3 mesas, y en esas 20 personas en 3 mesas, quizá hay 3 de 20 que no están haciendo uso de ese aparatico, de esa tecnología que ha pervertido la capacidad creativa, creadora, y hasta la capacidad investigativa de los... ¿Y eso no es un extremismo? ¿De qué? Porque acuérdense que nosotros vivimos pero por eso la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la tecnología. Acuérdense que nosotros vivimos la era digital, que es cuando la cotidianidad humana está totalmente digitalizada. O sea, uno no puede prescindir de eso. ¿Y de qué? Pues yo lo veo, aquí mismo lo he visto yo ¿De qué sirve preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Y de qué sirve la capacidad o el desarrollo del momento histórico que vive la humanidad si usted lo que hace uso de las tecnologías es para usted mismo embrutecerse? No. La tecnología te aportan. Ahora, lo que no debe estar ausente es la capacidad de reflexión humana. Esa capacidad de la que estamos todos dotados para ejercer el juicio crítico. Eso es lo que es irrenunciable, o debería ser irrenunciable. Usted dice que cuando el ser humano se diferencia de los animales por la capacidad de usar... De razonar y frente a aquellos problemas tratar de reaccionar para solucionarlos. Y cuando los funcionarios hacen que un presidente, como fue el caso del presidente Fernández y posteriormente con el presidente Medina, y ahora con la decisión de Luis Abinader sobre el caso de los Romeros o sobre el caso de la Barrigol, que tiene contaminadas las aguas de la presa más grande de agua dulce del Caribe, que es la presa
de Atillo en Cotuí, en Quitasueño de Cotuí, entonces todo se pierde ahí. No, mire, ahora le voy a usar la tecnología a favor. Hoy en día, la explotación minera, siempre que exista la voluntad, la tecnología permite cualquier explotación con impacto mínimo del medio ambiente. Siempre va a haber un impacto, por supuesto, pero si usted utiliza la tecnología adecuada, usted puede cosechar buenos beneficios con impacto mínimo a la naturaleza. Mire cómo se puede utilizar. Ambiental. El daño ambiental. No, siempre, toda actividad humana va a generar un pasivo ambiental. Ahora, ese pasivo ambiental puede ser como el dejado por la Rosario Dominicana. ¿Usted se acuerda? Aquella antigua minera que la nacionalizó el presidente Antonio Guzmán, el mejor presidente que todavía cuenta el pueblo dominicano. ¿Usted cree que...? El mejor presidente, por la época histórica que le tocó. Jugó un rol histórico, es decir, él, lo que la gente estaba pidiendo era garantizar libertad de expresión, que se garantizó, despolitizó en la medida de lo posible a la policía y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, pero también... Y no hubo sectarismo con la cuestión de los empleos. No hubo sectarismo. Pero cometió algunos errores fundamentales. Por ejemplo, se alió a la oligarquía. Nada humano me es ajeno. Decía Terencio, soy hombre, nada humano me es ajeno. Pero él se alió a la oligarquía. Si el PRD de Antonio Guzmán hubiera cumplido con esa expectativa de desarrollar la burguesía que ya tenía recursos, acumulación originaria de capitales para desarrollarse, que era y estaba sentada ya en Herrera, por ejemplo, había parte de los burgueses, Jaina, Herrera, esas empresas estaban ahí. Si se hubiese hecho una política de apoyo a esa burguesía, cuyo nacionalismo es usar sus recursos dentro del país, pero no, él se alía a esa vieja oligarquía y siguió la misma explotación del hombre por el hombre, que solo del trabajo lo que quedaba era dolor y sudor de obrero, como diría parafraseando a Ali Primera, ese gran cantautor venezolano. No lo hizo, no cumplió con ese rol, pero tampoco, por ejemplo, ampliar el nivel de relaciones internacionales con China, con Cuba. Fue una vergüenza con esos lazos históricos que nosotros hemos tenido siempre con Cuba y que Cuba sirvió de refugio del PRD. Llega el PRD en 1978, es incapaz por miedo esa administración del PRD encabezada por Antonio Guzmán de hacer relaciones diplomáticas. Hubo de esperarse que el otro partido de Bosch, el PLD, llegara al poder y restableciera las relaciones con Cuba. Entonces, también hubo falla en ese gobierno, por lo tanto, yo no estoy tan convencido. Pero Antonio Guzmán sentó la base de lo que hoy se preconiza y se jactan Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader de un clima adecuado para la inversión extranjera y que existe seguridad jurídica. Y por eso entonces Luis Abinader ahora, en las últimas 96 horas, se atreve a decirle al país de que estos somos un oasis en donde la inversión extranjera, la inversión privada, en donde la remesa, el turismo, la zona franca, el aparato productivo agropecuario, está en marcha para crear riqueza, riqueza y que la economía dé salto positivo y no se mantenga en 2.1, 2.2 como en el 25. No, ahora usted está trayendo otro tema.
No, es diferente. Usted saltó, usted cogió, hizo una atracción lógica y nos trajo otra cosa que es diferente a lo que usted está planteando. En ese esfuerzo, a partir del 78, cuando se logra, no es hasta los años 90, me acuerdo como ahora que debió ser 92, 93, 94, promovida por un legislador muy sabio del PRD, Emmanuel Esquea Guerrero. Aquí se modifica la ley de inversión extranjera y se le da un carácter para atraer nuevos capitales. Nosotros teníamos una ley de inversión extranjera viejísima, con una obsolescencia que daba miedo. Y yo, que me perdone si hubo otros que apoyaron iniciativas, pero me acuerdo ahí de esos años 90 que Esquea Guerrero jugó un papel fundamental. Y él está vivo, él está ahí, Emmanuel Esquea Guerrero. Una persona muy respetable. Tremendo ser humano, tremendo profesional. Y fue un gran legislador, como usted dice. Sí, así mismo. Eran épocas de buenos legisladores. Entró 82, 86. Fue la primera vez que fue diputado al Congreso Nacional. 82, 86. En los años 90, en el 90, 94, él era legislador. Sí. Bueno, entonces, de ahí se dio eso y se permitió ampliar esa posibilidad. Y siguieron con otras reformas, eso se siguió avanzando. Y de hecho, hoy República Dominicana, teóricamente, es un país abierto a la inversión extranjera. Y se entiende que también hay, por vía de consecuencia, seguridad jurídica. Ahora, con lo que uno vio frente al caso de la minería, de la Gold Quest. De la Gold Quest, ahí que vio a un poder ejecutivo decir de repente esto no va, como si el ejecutivo tuviera esa capacidad. Entonces yo digo, wow, y es verdad que tenemos garantizado un sistema abierto, plural, confiable de la inversión extranjera. Y no solamente lo he pensado yo, he visto también a entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, la Asociación de Industria de República Dominicana y otros sectores vinculantes que están expresando sorpresa, porque de repente, si eso se puede hacer, entonces, ¿qué tan confiable es nuestro sistema de inversión extranjera? Y se ufana, este gobierno, por lo menos este gobierno se ufana. Esta misma semana vi una declaración del Banco Central donde decía que había crecido, creo que un 9,5% la inversión extranjera directa. Ahora, con esto, me hace pensar. Bueno, si eso es así. Desde el punto de vista de un ciudadano campechano como Abigail Peña, y hablo en primera persona, cambiar todo este programa, cambiar que lo carguen. ¿A quién usted se le quiere hacer víctima? Yo saludo la decisión presidencial, la decisión de Estado del presidente Abinader de no permitir que desaparezca el agua por la explotación del oro en San Juan. Bien, hasta ahí está bien. Y si eso implicaría... Y no sería, espérese, porque usted lo está colocando en el plano un pedestal, ideal. Un pedestal. Sí. Y no sería por miedo. Un gobierno que se ha caracterizado por tener una narrativa que lo que procura siempre es una percepción positiva y todo aquello que de alguna manera le genere percepción negativa lo desecha. ¿Y usted cree que no sería por eso que él lo hizo? No, porque yo veo que el presidente con esa decisión de cero exploración en San Juan está dándole un golpe a los aliados del gobierno que tienen holding de comunicación
que había recibido dinero del Estado y dinero del sector extranjero que tenían inversiones en esa mina. ¿Y cuáles son los dominicanos? Porque David tu nombre, pero ¿cuáles son esos dominicanos que... ¿De qué? Que son parte de la empresa? No, porque se dice que en términos empresarial usted invierte en acciones, pero el nombre suyo no se revela en ese tipo de empresas. Aquí nadie sabe, salvo que usted diga, Luis García tiene 5 millones de dólares en la Gold Quest para la exploración y explotación de los romeros. En algún anaquel, en alguna caja fuerte, tiene que aparecer mi nombre y la cantidad de acciones que yo tengo. En algún estamento donde se registran, como la Cámara de Producción que hay aquí en República Dominicana, porque hay varias. La más famosa es la Cámara de Producción y Comercio de Santo Domingo. Pero se supone que esa está allí en San Juan, en la Cámara de Producción de la provincia de San Juan. Puede ser nacional también. Pero ahí tienen que reposar los nombres de los accionistas. Cuando porque cuando usted tiene una empresa, usted deposita... No, porque usted no es dueño de esa empresa existe con capital canadiense. Sí. Usted lo que ha tenido acceso es a adquirir acciones de esa empresa. Pero usted se registra. ¿Cómo le pagan dividendos si lo subieran? Y lo van a registrar públicamente en alguna cuestión donde no sea el marco del consejo de quienes representan a esa empresa. Usted sabe que usted tiene inversiones, muchas, de amigos suyos, que no aparecen, no figuran. No, pero se supone que la transparencia obliga a que tienen que aparecer en algún lado. Las acciones. Bueno, esperemos que con el pasar de los días y en la medida en que esas acciones sigan desplomándose en Canadá, alguien grite. O cuando esa gente le exija a los lobistas, a los que estaban con un mercadeo en los medios de comunicación de República Dominicana. ¿Y de dónde usted se inventó de que gente estaba recibiendo dinero por defender o no defender? ¿Quién? Dicen en mi campo que por la plata baila el mono. Y hay mucha gente bailó y disfrutó con los cuartos de la Gold Quest. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí en La Hora de Abigail, pero claro, con el maestro, con el educador, con el académico, periodista por demás, un intelectual, Luis García. Yo no, yo soy el que agarra los sacos
y se lo pone en la cabeza al obrero que echa días en una factoría o que está en un secadero, haciendo labores para que el pueblo dominicano pueda comer el cereal después, entonces ya pasado por un proceso en una factoría. Mire, antes que se nos acabe el tiempo, hay un diálogo opositor que se reunió ayer con partidos políticos de la oposición, valga la redundancia, que le echaron al gobierno. ¿Y usted cree en Fopredón? Y que frente de partido político de República Dominicana. Bueno, pero al menos en una instancia. Es una instancia y el PLD tuvo la voz cantante ahí, en esa reunión, y le dice que eso es una maniobra, el tema del gobierno de reducirle un 50% los recursos que... Tumbarle 800 millones de pesos a los partidos políticos. Pero el problema no está ahí, Abigail Peña. ¿Y qué? Los partidos reciben poco más de 1.600 millones al año, ¿verdad? 1.620 millones. Deben entregársele 1.620 millones. Entonces, la mitad de 1.620 millones son 810. Imagínese usted que eso lo aprobaran ciertamente. ¿Pero quién lo va a aprobar? Pero eso tiene que ir una ley al Congreso. Claro, porque eso está en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entonces eso tiene que modificarse para que no sea así. Pero además de eso también hay que modificar el presupuesto. ¿Y por qué quejarse si le quitan la mitad de los cuartos que le dan a los partidos? ¿Por qué quejarse? No, porque es para quitarle al gobierno esa capacidad de hacerse el gracioso. Porque Patria para Todo es un partido que ha ido a procesos electorales y no ha recibido un centavo del gobierno, porque ellos son antifinanciamiento o financiación de la actividad política en República Dominicana. Yo no soy tanto así, pero yo lo que creo que hay que bajar el costo que se han creado frente a encarecimiento, lo que quería decir era eso, la expresión encarecimiento de la actividad política, porque cuando eso sucede, ¿quiénes se benefician? Pero es que el que tiene dinero. Es que el PLD y el PRD y ahora la Fuerza del Pueblo, antes eran reformistas y del PRD, es que han llevado la ideologización, la falta de ideología, la falta de esa fuerza que lo llevaba a usted a organizarse en un partido, es lo que ha generado que don Dinero sea quien marque el rumbo de la actividad partidaria. Por eso, porque han creado una serie de trampas para beneficiar a unos y a perjudicar a otros. Entonces el enriquecimiento, ese encarecimiento de la actividad política hace que los banqueros, los narcotraficantes, los que consiguen mucho dinero mal habido, sean los que se imponen. Lo que venden los órganos humanos. Sí, también. Lo de la trata de personas. Sí, entonces ese crimen organizado se ha introducido desafortunadamente en la política, en uno más y en otro. Yo siempre he dicho, usted ve esta gestión de la embajada americana, dentro de unos años, va a armar expedientes, lo que yo creo. Campos. La gestión en general, porque una embajadora no es sola, pero yo creo que aquí a mucha gente le van a hacer una trampa. Y usted verá montándolo en avión dentro de 2 o 3 años, porque ahora han tenido, hay muchísimas solicitadas de extradición de parte de los gringos que están frenadas ahí. ¿Usted no sabía eso? Pero ¿usted cree que se va a paralizar la actividad de la minería extractiva en todo el país, con el ejemplo de San Juan, o habrá espacio? Al menos va a tener un freno eso, ¿eh? ¿Por qué? El capital siempre es inteligente y no va donde hay problemas. Por eso que yo estoy cuestionando, y más que cuestionar, me estoy haciendo preguntas y me gustaría que el Poder Ejecutivo dé las explicaciones, que por qué lo hizo. No con la sencillez, con el reduccionismo de que el gobierno escucha.
no con el reduccionismo de que los otros fueron los responsables. No, es tu responsabilidad de Estado, te tocó a ti. Ese balón tú lo tienes ahí. Tú decidiste si lo lanzaba al canasto o lo retenía y se te acababa el tiempo y perdí el juego. Eso es así. ¿Quién pierde o gana con la decisión del gobierno de Luis Abinader frenando eso? El gobierno. La hora de Abigail en Teleimpacto, Canal 52, de Claro, 22 de Altí, y en YouTube, La Hora de Abigail. Luis García y Abigail Peña. A las 12 de la noche, la repetición de este excelente, exquisito, tremendo programa con Luis García.